Bien, mis amigos, la República Dominicana se apresta a la reapertura del año escolar después de la pandemia. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, se pretende iniciar docencia virtual, es decir, no presencial con los estudiantes en las aulas, debido al impacto que todavía persiste en el país con mucha fuerza del COVID-19. Tenemos con nosotros a un dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, para conversar con él sobre esta temática. Sisto Alfredo Gavín, quiero saber cuáles son los riesgos de la enseñanza y en esta experiencia que puede correr la República Dominicana. ¿Estamos preparados, nuestros profesores, nuestro sistema educativo, para darle a nuestros niños instrucción de calidad en este momento histórico? Saludos. Bien, saludos, buenas noches para todo el amplio público de Entre Líderes. Buenas noches a ustedes. Realmente nosotros habíamos establecido como Asociación Dominicana de Profesores que el sistema educativo no estaba preparado y aún no lo está para iniciar el año escolar, para haberlo iniciado el día 24 de agosto, como había establecido el Ministerio de Educación, ni de manera presencial, ni semipresencial, ni tampoco virtual. Debido a que, en primer lugar, el tema presencial ha sido descartado por las autoridades de salud, por el tema de la pandemia, y el semipresencial también, para evitar lo que es el contagio a nivel de una población tan amplia como es la estudiantil y como es la docente y también el personal administrativo. Entonces, las autoridades hicieron caso a esa solicitud, pospusieron la fecha del inicio del año escolar del 24 de agosto al 2 de noviembre para la docencia y comenzar capacitación virtual para los docentes el 18 de septiembre. Sin embargo, hay una serie de temores, una serie de realidades que indican que es muy difícil que podamos comenzar con el 100% de manera virtual y garantizar la cobertura al 2.9 millones de estudiantes que tenemos en nuestro sistema. Por ejemplo, ¿qué antecedente tenemos? La anterior cuarentena, que duró casi 4 meses, desde el 12 de marzo hasta finales de mayo, ocurre que el 37% de los estudiantes del país se quedó sin poder ser alcanzado por los y las docentes. Porque ocurre que el Ministerio de Educación, a pesar de contar con el presupuesto del 4% que este pueblo luchó para que se estableciera lo que establece la ley, lo que demanda la ley, exige la ley, del presupuesto del 4%, el Ministerio de Educación de la República Dominicana no contaba y aún no cuenta con una plataforma para la docencia virtual. O sea que es el primer desafío. Los profesores, Sisto, no están todavía en control total de la educación virtual, no dominan las computadoras, los plasmas, el sistema no está entrenado para ser efectivo en la enseñanza virtual. Así es, en más de un 40% el magisterio tiene que ser todavía entrenado, capacitado, formado en la parte de la docencia virtual.
Y el primer desafío entonces que tiene el Ministerio de Educación y el gobierno dominicano es dotar al ministerio de una plataforma que aún no la tiene, que permita hacer las readecuaciones necesarias, metodológicas, aplicar las estrategias curriculares que permitan adaptar metodológicamente hablando y de contenido lo que está relacionado con los niveles y con las modalidades. Imaginemos solo el nivel inicial, que en la República Dominicana comienza a los 5 años en la educación pública. ¿Cómo haríamos con los niños pequeños, los pequeñitos de 5 años, para el acompañamiento de la madre, del padre, de una tutoría en la casa, cuando la mayoría de los hogares, los padres y madres están laborando fuera y no hay prácticamente, y hay una cantidad importante de hogares disfuncionales, de hogares monoparentales que realmente no tienen prácticamente quien acompañe al jovencito, al niño, en lo que tiene que ver la docencia virtual. Pero además... ¿Qué recomienda la ADP en este caso? Porque ¿cuál es la alternativa para que se desarrolle el año escolar? Bueno, nosotros hemos entregado una serie de propuestas al Ministerio de Educación que van desde lo de la plataforma, segundo, lo de utilizar, además de la conectividad del Internet a través de las redes y de todas las plataformas que permite el mundo virtual, hay que utilizar la radio, hay que utilizar la televisión, y eso tiene que ver también con otro desafío, que es la situación de la energía eléctrica en el país. Porque ocurre que aún existiendo en muchos lugares el llamado circuito 24 horas, hay muchos apagones presentes en el país todavía de manera recurrente, y entonces implica esto que pudiera ser interrumpida la conectividad en distintos momentos y a distintas horas. Entonces, tendremos que pensar necesariamente en ver cómo de manera procesual, con esos alumnos más pequeños, con ese nivel de inicial y con el primer ciclo del nivel primario, que sería primero, segundo, tercero y hasta cuarto, no descartar la semipresencialidad a donde exista una población estudiantil no tan numerosa y un nivel de contagio de la pandemia que es prácticamente cero. Entonces no se puede descartar para esos niveles la posibilidad de asumir lo virtual y lo semipresencial. Ya hay una ruta trazada, estamos en disposición de asumir, sin embargo, debe existir la voluntad política y sobre todo la transparencia en el manejo de los recursos para que los 27,000 millones de pesos que el presidente de la República ha anunciado que se lleva a lo virtual, entonces pueda realmente garantizar la conectividad al 100% de los estudiantes y así garantizar la inclusión, que es lo más importante, y terminar con o reducir la brecha digital en este país, que todavía sigue siendo bastante amplia. Bien, el tema de la pandemia, que es global, es el meollo del asunto. ¿Cómo tú analizas la situación de la pandemia en este momento y si tú crees que definitivamente el estudiantado está expuesto a contaminarse en función del nivel en que se encuentra el país, si está avanzando, si está estable, si está... ¿Cómo tú ves la situación? Bueno, aquí ha habido no ha estado realmente controlado el nivel de positividad y el nivel de contagio del virus en el país. La tasa de positividad aún se mantiene en un 35%, que es muy alta. Entonces, para poder, tiene el país que avanzar hacia lograr una tasa de positividad máximo de un 10% o menos de un 10% para poder plantear lo presencial o lo semipresencial. En el caso nuestro,
más de 35 maestros y maestras han fallecido de COVID-19. Tenemos más de 1,000 contagiados en la actualidad de maestros y maestras, y también la clase estudiantil y muchos padres y madres han sido afectados por el COVID-19. Entonces, implicaría con una situación así que necesariamente hay que pensar primero en lo virtual para ir de manera presencial, procesual hacia lo virtual y lo semipresencial después. Sin embargo, los desafíos ya que hemos establecido, los retos que hemos establecido, debió hacer que las autoridades pensaran en mayor tiempo y mayores niveles de preparación. Bien, entonces, para concluir, Sisto Alfredo Gavín, dirigente nacional de la ADP, ustedes están apoyando el esfuerzo de reabrir el año escolar, como ha dispuesto el secretario de Educación, Roberto Fulcar, y el gobierno del presidente Luis Abinader. Sí, nosotros, a pesar de esos desafíos, de esos retos, a pesar de la realidad que hay, había una incertidumbre muy fuerte en la ciudadanía, en la familia, en los maestros y maestras, en los estudiantes, de qué iba a pasar con el año escolar. Lo primero es que haber establecido una fecha y una ruta termina con esa certidumbre, con esa incertidumbre, y permite que realmente nos enfoquemos todos y todas a asumir como desafíos, a asumir actitud de colaboración, a asumir actitud de integrarnos para ver cómo logramos que el mayor porcentaje de los estudiantes pueda iniciar, pueda ser abarcado, pueda ser conectado realmente en esa fecha. Porque durante el año escolar pasado concluyó con un alcance de un 70% de los estudiantes en el país. Y así concluyó el pasado año escolar con una promoción condicionada. Por lo tanto, creemos que se puede, independientemente de las debilidades, y entonces asumir una actitud proactiva, crecernos en medio de la crisis y en medio de la pandemia, y entonces avanzar hacia lo que implica ese éxito que debe tener el inicio del año escolar. Reapertura, aparece un caso en una escuela. ¿Qué ustedes recomiendan que se haga con esa escuela? ¿Que se cierre? Bueno, como se ha planteado lo virtual por ahora, entonces no tendremos el riesgo, porque no habrá presencialidad ni semipresencialidad en principio en los centros educativos. Por lo tanto, se mantendrán cerrados en términos para los estudiantes, para los docentes en sentido general por ahora, y entonces ya de acuerdo al comportamiento a la evolución de la pandemia y a lo que establezcan las autoridades de salud, es que entonces iremos revisando día por día a ver cuándo se pudiera estar hablando de semipresencialidad o de presencialidad, porque realmente no es posible por ahora. Sería prácticamente una locura y pudiera rayar la irresponsabilidad pensar en presencialidad o semipresencialidad, porque imagínate un estudiante en una escuela o un docente, lo que implica llevar a su familia, lo que es un nivel de contagio, y además llevarlo a la escuela también. Es realmente un personal muy amplio y la posibilidad todavía se mantiene con mucho riesgo debido a la tasa de positividad del coronavirus. Para hablar de una semipresencialidad, necesariamente tendríamos que tener una tasa de positividad máximo de un 10%, según han establecido especialistas del área de la salud. Bien, muchísimas gracias, Sisto Alfredo Gavín, dirigente nacional de la ADP. Vamos a esperar que el año escolar pues pueda desarrollarse sin mayores contratiempos y que la pandemia vaya bajando a medida que se vayan tomando decisiones correctas en el Departamento de Salud
de la República Dominicana. Gracias de nuevo y seguimos. Gracias a ustedes. Para Un toda placer. la familia.